Cargando, cargando. Listo ya. Bienvenidas a todas y todos al webinar titulado Mujeres Indígenas y Sexualidad. Hoy tendremos la participación de mujeres indígenas que nos platicarán sobre sus reflexiones, aprendizajes, retos y sobre todo nos compartirán sobre las acciones y buenas prácticas en la promoción y acción de sus derechos sexuales y derechos reproductivos en los contextos donde trabajan y viven. Pero antes quisiera brindarle la palabra a Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, AC. Adelante, Friné, para que nos dirijas unas palabras de bienvenida y apertura. Muchísimas gracias, Sharon. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos, también a los que nos están sintonizando ahí por el Facebook en vivo. Y bueno, antes que nada yo quisiera agradecer a todas las compañeras que hacen posible este webinario y que están aquí acompañándonos, porque es todo un reto, la verdad, la conectividad para muchas de ustedes y les agradecemos muchísimo que estén acá. Bueno, también recordar un poquito que el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir ya tiene más de 10 años trabajando en el programa de mujeres indígenas y bueno, esto es parte de la coordinación del programa de mujeres indígenas. Aquí tenemos a Sharon, a Andrea y Guille, que también conforman en este momento este programa, y también gracias a ustedes por llevar este webinario a cabo. Y bueno, recordemos que este webinario también se da en el marco de los días internacionales, bueno, del Día Internacional de Pueblos Indígenas, que es el 9 de agosto, y del Día Internacional de las Juventudes, que es el 12 de agosto. Entonces, pues creemos que tenemos todos los pretextos del mundo para poder entablar este diálogo y para poder hablar justamente y reflexionar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas y de las juventudes indígenas también. Entonces, creemos y valoramos muchísimo que haya espacios en donde ustedes con su propia voz puedan contarnos cuáles son sus experiencias, cuáles son sus buenas prácticas, incluso los obstáculos que tienen para poder garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, y poner esto pues en la agenda pública, ¿no? Y poner esto en el ojo de todas las personas que nos están viendo, y de las que no tampoco, porque entonces también nos vamos a encargar de difundir y de amplificar sus voces para que esto se pueda escuchar en todos lados. Entonces, bueno, no me queda nada más que agradecerles, y voy a estar atenta, escuchando y aprendiendo de todo lo que tengan que contarnos hoy. Y pues nada, agradezco de nuevo al equipo del instituto y a las compañeras que nos acompañan hoy en el webinario. Muchas gracias. Yo creo que le devuelvo la palabra a Sharon, que está coordinando y que está este webinario. Entonces, muchas gracias, Sharon. Gracias, Friné. Gracias por darnos estas palabras de apertura, y ahora tengo el gusto de presentar a Andrea González, coordinadora del programa de Mujeres Indígenas. Como bien señalaba Friné, esta es una acción del PROMUY, y le dejo la palabra a Andrea, mujer náhuatl de Veracruz. Hola, compañeras, bienvenidas todas, hermanas indígenas y afros, que seguro nos están sintonizando desde otros lugares, a todas las personas pues, que se empiezan a conectar en este momento. Pues en el programa de Mujeres Indígenas contribuimos a eliminar las brechas de desigualdad que enfrentamos como mujeres indígenas, como afromexicanas, a través de este fortalecimiento de liderazgos, para que seamos nosotras mismas las que estemos colocando nuestras agendas en el espacio público, y pues se reconozcan nuestros derechos como mujeres, como pueblo. Existimos 25 millones de personas indígenas. En este marco del Día Internacional pues, de los Pueblos Indígenas, también de las juventudes, pues queremos como mujeres indígenas también reconocer a nuestras ancestras y a las juventudes por abrir camino contra la invisibilidad, y también para lograr condiciones más justas para nosotras y nuestros pueblos. Hoy pues estamos abriendo justo este diálogo, pues sabemos que aún queda un largo camino para alcanzar el cumplimiento de nuestros derechos, uno de ellos el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. También en este espacio agradecer a las redes que se suman y que son co-convocantes en este diálogo, producto del trabajo de todas.
Hoy se encuentran mujeres indígenas diversas, de diversas redes, edades y trayectorias, que son actoras políticas importantes en sus contextos y que desde sus voces van a colocar pues esta agenda pendiente del Estado, los retos también que enfrentamos a nivel comunitario, así como la parte de las buenas prácticas y sobre todo estas esperanzas, cómo es que mujeres indígenas también nos estamos organizando pues para llevar a cabo acciones en nuestras comunidades, en nuestros municipios y con esto lograr mejores condiciones, en este caso, en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Pues bienvenidas compañeras y devuelvo la palabra a Sharon, nuestra compañera que es oficial de vinculación del programa. Gracias. Agradecemos a Andrea y a Friné por compartir y señalar la importancia y relevancia de este webinar. Hoy tenemos a 6 invitadas de lujo, mujeres y jóvenes indígenas, que promueven los derechos sexuales y reproductivos en sus estados, quienes son convocantes igual de este espacio y son integrantes de la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas, REMIAC, Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes, la Red Colel, Mujeres Unificando Fuerzas, Redefine Guerrero, también la Red de Mujeres Indígenas del Estado de Yucatán, PEPENOP, y la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas. Cada una de sus voceras nos compartirá sus reflexiones, retos y acciones durante 3 momentos. Tendrán de 3 a 5 minutos para poder dar un espacio de preguntas y respuestas. Así que a las personas que nos están acompañando en la transmisión de Facebook del instituto, les invitamos a seguirnos en este diálogo durante la siguiente hora y media. No duden en dejarnos sus preguntas y los comentarios en la transmisión, porque vamos a rescatar una que otra. Así que arrancamos con el primer bloque. Me permitiré presentar a cada una de nuestras invitadas antes de cederle la palabra, para que cada una tenga la oportunidad de responder 2 preguntas que vemos como muy importantes y relevantes en este tema. La primera es, ¿cómo se vive y se aborda la sexualidad desde la vivencia de ser mujer indígena en el ámbito comunitario? Y la otra, que tiene que ver un poco con la responsabilidad del Estado, es ¿cuáles son los retos para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes indígenas donde viven? En primera instancia le voy a dar la palabra a Diana del Rocío Rodríguez Jiménez, integrante de la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas, REMIAC, desde hace 7 años. Ella es una mujer tzotzil de los Altos de Chiapas, quien con el acompañamiento del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir impulsó en 2015 un proyecto sobre participación política en cargos de elección popular de mujeres indígenas en Mitontec, Chiapas. Actualmente es consejera electoral del Consejo Local del INE en el estado donde vive. Diana, te cedo la palabra. Gracias, Sharon y compañeras. Buenas tardes. Como bien ya lo comentó Sharon, mi nombre es Diana del Rocío Rodríguez Jiménez, originaria del municipio de Mitontec. Y bueno, he aquí algunas palabras en mi lengua originaria, ¿no? Kushia Bontonik, Jajpi Diana del Rocío Rodríguez Jiménez, Lique Montal, ta San Miguel Mitontec, y Alish Kushet Konton Tita Orae, Lecti Lo Yoshuketi, Chababinik, Kusis Melol, Kusi Ayehal, Tichlo Ilahtas Lo Iltatik, Tika Kaltanale, Kola Balitas Mekti, Bucho Hayim Dita Shabinik, Tita Orae, Kusitas Lo Iltatik. Bienvenidas todas, gracias por la atención, gracias por estar presentes. Este es un espacio de diálogo, de oportunidad para generar más conocimientos, para seguir dialogando, ¿no?, respecto a este tema que es tan importante. Como bien lo comentaba Sharon, soy integrante de la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas desde hace 7 años, ingresé en 2013. Y bueno, dentro de las líneas de acción de la REMIAC está justamente los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se vive y se aborda la sexualidad desde las mujeres indígenas? Y justamente en estos contextos que son indígenas, ¿no? Y bueno, pensando un poco en eso, pues yo creo que de manera general, opino que de manera general, ya de por sí hablar de la sexualidad es un tema, sigue siendo un tema tabú, ¿no?
ya sean en contextos indígenas o no indígenas. Sigue siendo un tema tabú, desafortunadamente, ¿no? Me parece que tampoco hay información clara y precisa acerca de de cómo debería vivir la mujer su sexualidad. Hablar, por ejemplo, de menstruación, hablar de la salud sana, amorosa de la mujer, y por supuesto cuántos hijos tener, cuándo casarse, por ejemplo, ¿no? Cuándo tener a los hijos, cuántos hijos tener, ¿no? Yo creo que es un tema que es complejo en el sentido de que muy pocas veces se habla, y si se habla es bajo ciertas circunstancias en donde la mujer está de alguna manera en desigualdad respecto a su par, ¿no? El varón en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablar, por ejemplo, de orgasmos o de métodos anticonceptivos aún sigue siendo bastante restringido para las mujeres, ¿no? Para las mujeres indígenas, ¿no? Estas ideas están sujetas o están condicionadas de alguna manera a patrones culturales, a prejuicios, ¿no? Entonces esto prácticamente no nos deja como llegar más allá y ampliar este conocimiento, esto que es la vivencia diaria de las mujeres, ¿no? La sexualidad, y finalmente que tiene que ver con los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? En ese sentido, me parece que el Estado tiene una deuda pendiente, sigue teniendo una deuda pendiente. El Estado aún no ha garantizado ni ha facilitado la educación sexual, ni servicios de salud de calidad, de primer nivel, como bien se dice, de calidad. Me parece que también el personal que laboran en las clínicas deben ser personas que, que, que deben abordar este tema sin tantos prejuicios, ¿no? Es decir, con valores, con ética, con mucha ética y con mucho profesionalismo. Justamente, bueno, más adelante les comentaré acerca de una cápsula que la red ha trabajado y se hizo las traducciones. Justamente uno de los temas en los que se aborda esta cápsula y que fue traducida a 2 lenguas originarias es la confidencialidad, ¿no? Y una de las cosas que aún hace falta es justamente eso, ¿no? O sea, hay un poco como de vergüenza, de temor de las mujeres, de la juventud, de llegar hacia las clínicas y pedir información así, pues, relajadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se topan también, por un lado, con prejuicios y por otro lado, con barreras, ¿no? Barreras culturales, ideas preconcebidas, malas habladas, ¿no? Que se generan a raíz de que la juventud o las mujeres empiezan a cuestionarse, a pedir información, a tener dudas, ¿no? Entonces, como que es un poco un poco la deuda pendiente que tiene el Estado, por un lado, garantizar la educación sexual y los derechos reproductivos de las mujeres indígenas, ¿no? También no garantiza la salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural y lingüística. Me parece que es uno de los elementos, de los componentes más importantes, que esta información que se provee a las mujeres sea con pertinencia cultural y pertinencia lingüística, ¿no? Pues hasta ahí mi primera intervención. Muchas gracias por su atención. Gracias, Diana. Creo que has tocado un tema interesante e importante, que hablar de sexualidad es complejo a nivel comunitario, pero también se está abordando y están haciendo acciones. Creo que eso es rescatable de tu intervención. Y ahorita le estaría cediendo la palabra a Ivonne García, de la Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes. A ver, espere. Ella es mujer oaxaqueña. Abogada feminista, asesora en el Congreso de Oaxaca durante el primer trimestre del año. De este año específicamente, ha dado talleres en temas de derechos sexuales y reproductivos. También ha abordado temas como acoso sexual y hostigamiento, dirigida específicamente a mujeres, jóvenes y niñas de comunidades indígenas. Querida Ivonne, te dejamos la palabra para que nos compartas cómo se habla de la sexualidad y qué retos hay para la garantía de los derechos a la salud sexual y reproductiva en los contextos donde han trabajado. Hola, muchas gracias. Primero, a nombre de la Red Trenzando y a todos los que nos escuchan, a todos y todos los que nos escuchan, así como al Instituto de Liderazgo. Pues bien, yo les quisiera compartir también un poquito acerca de nuestro contexto en nuestras comunidades.
Primeramente, el tema de la sexualidad está muy ligado, o inmediatamente la gente en la comunidad lo relaciona con el acto sexual. Luego, entonces, hablar de derechos sexuales y reproductivos es un poco molesto para algunas personas porque, como bien lo decía mi anterior compañera, hay ciertas prácticas, costumbres que nos limitan pues transmitir nuestros propios derechos entre mujeres, ¿no? Muchas veces nos vemos limitadas por cuestiones culturales, pero también porque son temas que no se tocan, pero no porque una no quiera, sino porque el contexto en la comunidad así, pues no te lo permite. Por otro lado, también es importante mencionar que en el tema de salud para el estado de Oaxaca es una salud un poco acotada y bueno, pues los servicios que se prestan en las agencias o en nuestras comunidades son servicios pues básicos y se dan de manera general. No hay personal capacitado y muchas veces el personal que labora lo hace desde un trato de discriminación por el solo hecho de que somos indígenas, y si a eso le unamos el que somos mujeres, pues difícilmente podemos pues tener este acercamiento, ¿no? Primero de cuidados y luego de nuestra salud sexual y reproductiva. Entonces tenemos dos importantes problemas aquí. Primero, que no contamos con estos servicios de salud, y los que tenemos se dan de manera muy general. Y pues luego está que de manera específica a nuestros cuerpos de mujeres no se nos atiende y pues no tenemos este acceso porque no hay un lenguaje, o un saber de personas cercanas como familiares a los adolescentes, y tampoco hay una educación sexual básica de alguna manera, ¿no? Desde lo que es la educación sexual, desde que son nuestras cartillas de derechos, por ejemplo, es un tema que no se socializa. Y bueno, también por otro lado, platicarles que pues nosotras también tenemos una serie a partir de estas, respondiendo a tu pregunta, Sharon, a partir de estas dinámicas que hay de comunicación, pues nosotros hemos también elaborado en otros años cápsulas de traducción de material de derechos sexuales y reproductivos justo para su difusión. Entre otros de los eventos que hemos hecho, también me adelanto un poquito, ¿no? Como comentarles el encuentro que tuvimos frente a la despenalización del aborto a principios de año, en el mes de febrero, en donde se escucharon diversas voces. También varias organizaciones civiles logramos encauzar un canal. Por ejemplo, estuvo Piña Palmera, en donde dos compañeras de Piña Palmera prestaron sus voces y compartieron sus experiencias como en su espacio comunitario. Es importante recalcar que esta organización está conformada por mujeres y hombres con discapacidades, y justamente era muy importante colocar su voz porque luego de repente sí hablamos de que hay capacitaciones a los derechos y bueno, cierta difusión, por alguna manera denominarlo, pero no va siempre a los mismos grupos vulnerables. Entonces, pues solo lo quise mencionar como para después ahondar un poquito más en el tema. Y pues de momento esto sería todo. Gracias, Ivonne. Creo que es importante lo que señalas de que las mujeres indígenas y también esta diversidad que existe en esto que llamamos mujeres, ¿no? ¿Dónde quedan las mujeres con discapacidad y cómo retomar sus aportes y sus contextos cuando las involucramos en acciones específicas como esto del encuentro? Creo que en el siguiente bloque nos platicarías un poquito más. Ahora le cedo la palabra a Madre Adriana Cahuichpuc, integrante de la red COLEB, Mujeres Unificando Fuerzas, e investigadora del proyecto Lo Público es Nuestro en el estado de Campeche. Mujer maya, originaria de la comunidad de Xcalot Acal, o Jopelchen, Campeche, es ingeniera en administración en la especialidad de marketing de servicios y becaria de CONACYT mediante el programa de incorporación de mujeres indígenas al posgrado para el fortalecimiento regional del Campeche.
María Adriana, te dejo la palabra. Achimalo chinil intitula Clash. Tene inkaba Adriana Kawich, tan intanyor al inlak silo tierre colen. Muy buenas tardes, soy María Adriana Kawich Cook, represento a la red COLEN, Mujeres Unificando Fuerzas del Estado de Campeche. El nombre de nuestra red significa mujer y es del idioma maya. Nuestra red está integrada por mujeres jóvenes indígenas de diferentes municipios del estado. Entre ellas está Jopechen, Calquiní, Calakmul y Chapotón. Nosotras empezamos este caminar juntas por las problemáticas y circunstancias que vivimos en nuestras comunidades y así también promover nuestros derechos. Un saludo a todas las personas que tienen la oportunidad de acompañarnos y agradezco la invitación a participar en este diálogo. Respecto a la pregunta, en nuestras comunidades los diferentes aspectos que integran el concepto de sexualidad son vistos de diferentes maneras. Como mujeres de comunidades indígenas, desde niñas vamos creciendo con roles de género muy marcados. Por ejemplo, ir a la escuela se combina también con apoyar y aprender de los labores de la casa y del campo. A nosotras nos educan a ser cuidadoras, a ser buenas esposas y usualmente se llega al matrimonio a una edad muy temprana. También, por ejemplo, en la actualidad, aún las jóvenes, las muchachas tienen como pena hablar sobre lo que es la menstruación, ¿no? Porque tampoco tienen como un conocimiento previo acerca. Solamente se informan tal vez a través de amigas, hermanas o primas cercanas a ellas. Y también pasa mucho de que, por ejemplo, esto al momento de ir a comprar las toallas sanitarias y todo, pasa de que las mismas personas de la tienda, ¿no? De que te atienden, pues, no sé, pareciera como si fuese algo indebido o algo ilegal que se está comprando, porque de hecho envuelven las toallas sanitarias o lo ponen tal vez en unas bolsas oscuras, ¿no? Que no se vea qué es lo que está llevando una. En la comunidad no se habla sobre la sexualidad abiertamente porque se reprime y se juzga a quienes lo hacen. Y pues el único medio de información que tenemos sobre la sexualidad es a través de la escuela, pero es una información ineficiente porque en educación básica algunas veces nos hablan en la clase de biología sobre lo que es el cuerpo humano, las diferencias fisiológicas, y es muy raro que se hable sobre el tema de sexo, género, placer o de los métodos anticonceptivos. En los centros de salud de las comunidades también hay un desabasto de métodos anticonceptivos y no siempre se cuenta con personal médico que nos dé, que esté capacitado para dar, por ejemplo, consultas o pláticas sobre estos temas. Y en dado caso que se den estas pláticas, pues solamente se les imparte a las mujeres casadas, ¿no? Y ellas para poder conseguir o llevar una planificación familiar, pues tienen que ir a comprarlo, conseguirlo, ya sea en el municipio o en el pueblo vecino. Y pues esto también implica de que deja fuera como a las mujeres o a los jóvenes indígenas porque se ve como un método de planificación familiar, no solamente para las personas, las parejas casadas. Y también estos retos, hay muchos retos, ¿no? De que, por ejemplo, con la falta de privacidad que tienen en ocasiones los promotores de salud, que son del mismo pueblo. Y esto provoca a la falta de confianza para los jóvenes como para acercarse y pedir información sobre estos temas. De hecho, justo pasó con el ejercicio de usuaria simulada, que esta es una actividad que se llevó a cabo al momento de hacer nuestra investigación, donde las chicas a las que les platiqué y les informé sobre esta actividad, les pedí el favor de que se podían apoyar y hacer esta actividad de la usuaria simulada. Y lo que me comentaron fue de que pues no les gustaría participar, que porque temen, que porque el personal médico que da consultas en el municipio es el mismo que visita sus comunidades. Y entonces estaban platicando que les preocupa de que qué es lo que pensaría, por ejemplo, las personas de su comunidad o bien sus mamás, ¿no? De que, pues, que están pidiendo información sobre estos métodos anticonceptivos. Sería todo. Gracias. Dios Botic María. Gracias. Creo que también señalas que los espacios donde se puede acceder a esta información también tienen sus deficiencias, ¿no? O sea, además de que es complejo hablar de la sexualidad, además que hay cierto estigma, tabú, en los espacios donde podríamos buscar información o tener información, tampoco lo están brindando
donde es la escuela y el centro de salud, ¿no? Ahora tengo el placer de presentar a Soledad Ureiro Bruno, vocera estatal de Redefine Guerrero, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, originaria del estado de Guerrero, es psicóloga educativa de formación, activista feminista, quien ha brindado acompañamiento a mujeres jóvenes indígenas y mestizas en la región montaña alta de Guerrero, en salud emocional, sexual y reproductiva principalmente. Soledad, ¿cómo se vive esta realidad? ¿Cómo se habla de sexualidad? ¿Y qué retos ves en los servicios de salud sexual y reproductiva en la región donde tú te has desenvuelto? Hola Sharon, muchas gracias y gracias a las compañeras con las que estamos compartiendo este espacio. Pues soy parte del Redefine Guerrero, que es una red de activistas jóvenes y tenemos incidencia en 2 estados de la República. Nosotras promovemos y difundimos los derechos sexuales y reproductivos en la región, en este estado, por ejemplo, y mi persona se encuentra aquí en la región Montaña Alta del estado de Guerrero. Y para contextualizar, la región montaña abarca la 4ª parte del estado de Guerrero, y aquí las lenguas originarias que predominan son la lengua náhuatl, la lengua mepa y la lengua tunzabi. Y bueno, volviendo a la pregunta, la sexualidad sigue siendo un tema complicado y que está rodeado de tabús, de prejuicios, porque las creencias y los estigmas que rodean a la sexualidad han sido siempre la barrera que impide abordar con libertad a la sexualidad. Se restringe mucho hablar o nombrar el tema desde que somos niñas, porque todavía existe el viejo tabú donde se piensa que el valor de nuestros cuerpos radica pues en la virginidad. Y esto ha sido una violencia que se ejerce hacia nuestros cuerpos desde que somos niñas. Entonces, en este contexto, abordar o hablar de sexualidad es hablarlo pues desde nuestros cuerpos. Claro que también es importante reconocer que sí se vive la sexualidad. Quienes hemos crecido en comunidades y para quienes hemos trabajado también con grupos de mujeres indígenas, sabemos que sí se vive, pero que no se nombra porque todos los señalamientos que existen pues ya es como lo que más ha influido. Entonces, aquí principalmente las organizaciones, las activistas, son las que poco a poco hemos ido involucrando los temas en las comunidades, principalmente en los espacios educativos, y esto ha sido gracias pues a la intervención de diversas organizaciones civiles y activistas quienes han quitado el dedo de renglón. Y bueno, sin embargo, en nuestra experiencia como red nos ha tocado asistir a escuelas a impartir conferencias u obras de teatro, donde algunas veces nos han vetado por impartir temas de sexualidad. Creen que nosotras vamos a incitar a que existan los embarazos adolescentes en las escuelas, o sea, como que incitar a la promiscuidad si hablamos de estos temas. Y lo raro es que ni siquiera son las mismas, no son los padres, no son las madres de familia, más bien a veces son las autoridades educativas que tienen estas creencias, y pues así es parte de lo que nos ha entorpecido en la práctica directa que hemos tenido. Y bueno, es importante también mencionar que el Estado no garantiza el derecho a la salud sexual y reproductiva. El Estado tiene una deuda pendiente porque discrimina y excluye a las mujeres indígenas con sus políticas públicas que están mal implementadas. Y bueno, también quisiera reconocer el trabajo de las alianzas que hemos tenido con las compañeras activistas guerrerenses y a las que me gustaría nombrar porque nos están acompañando aquí en este live, que es a la compañera Nadia Maciel de las Remgina, Teófila de Jesús de San Luis Acatlán, a Valeriana Nicolás de las Manos Unidas en Ometepec, Cristina Solano, que también estamos aquí compartiendo el mismo espacio, y a las traductoras del Centro Ciudad de las Mujeres. Y bueno, hemos realizado diversas actividades en espacios públicos, en espacios comunitarios, y bueno, agradezco mucho que pudiésemos hoy externar pues toda la problemática que se vive, todos los retos, y bueno, a raíz de esto, de estos avances que hemos podido incidir, nos encontramos en una fase de difusión que tenemos en colaboración con la radio regional de la XCZV, La Voz de la Montaña. ¿Para qué? Para promover los derechos sexuales y reproductivos en lenguas originarias. Gracias. Gracias, Soledad. Creo que
Creo que las participaciones que te antecedieron hablan de la complejidad, también cómo se vive desde lo individual o colectivo y los retos que señala el Estado. Y lo que quiero rescatar de tu discurso es también la importancia de no solo ver el problema, sino también ver cómo, ver cómo tener una solución, y también que esto permite y gesta la oportunidad de hacer alianzas. Creo que eso es interesante, porque más allá de que es complejo, también es como, es una tarea colectiva, ¿no? Es una tarea que se tiene que asumir no solamente desde un actor, sino entre varios actores. Ahora me toca presentar a Cristina Solano Díaz, integrante de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lengua Indígena y del Grupo Coordinador de la Asamblea Política de Mujeres Indígenas, APMI. Mujer Ñusabi de Cochoapa el Grande, región Montaña, del estado de Guerrero, presidenta de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales AC. Adelante, Cris. Tani kundindo te shavinto shiniso dondu kibi bichin do tagundina sin disaño isabi yon di bichinda tontisha niendondi. Muy buenas tardes, muchas gracias a toda la audiencia que nos escucha esta tarde, junto a todas las hermanas que nos hemos reunido para conversar acerca de la sexualidad y cómo lo vivimos las mujeres indígenas en nuestros pueblos y comunidades. Y también a quienes de manera, pues, por situación de contexto, pues nos encontramos en el caso, en Baja California, acá en el norte, pues reflexionar en torno a estas vivencias. Y me voy a permitir dar un poco de referencia de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, que entre sus objetivos, pues tenemos la incidencia en el ámbito de la interculturalidad, la salud y sobre todo la asistencia profesional para asistir como intérpretes y traductores. Y entre ellos destaca el trabajo en el acompañamiento a las mujeres, a los centros de salud y a los hospitales. Decirles que la red de intérpretes pues tiene ya bastantes años trabajando de manera pues extensiva en los diferentes estados de la República, como lo son en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Baja California, por citar algunos ejemplos en donde hay presencia de pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, entre las situaciones que les puedo compartir un poco, pareciera que estar en un contexto fronterizo, en un contexto migratorio, en una ciudad altamente productiva como Baja California, pareciera que las mujeres indígenas que llegamos aquí, pues de momento se puede percibir que tenemos mejor acceso a la salud, a la educación o a otros servicios. Pero la realidad es que no cambia mucho del pueblo hacia este contexto fronterizo. En el caso acá en Baja California, el estado figura entre los que mayor embarazo adolescente pues se reportan los estudios. Y si hablamos de localidades rurales y de comunidades indígenas, encontraremos que las mujeres indígenas seguimos padeciendo brechas de acceso a la salud sexual y reproductiva. No bastan las pláticas y los talleres que implementan las instituciones, porque más allá de que sean metas institucionales, tienen que llegar realmente desde una perspectiva en las condiciones en que se encuentran las mujeres en las localidades aquí en Baja California. Un ejemplo de ello es que aquí la gente labora entre 8, 10 y 12 horas diarias. Y si hablamos de juventudes indígenas que estudiamos, que nos dedicamos a diversas actividades, pues realmente los tiempos institucionales no nos dan para ir a las pláticas o a los talleres. A eso le sumamos que no basta con que se nos informe mediante talleres, sino realmente cómo se garantiza en los centros de salud cuando vamos los métodos anticonceptivos y la atención en la lengua, que en muchos casos, al igual que en el pueblo, aquí en la frontera, pues también, pues todos venimos del pueblo, entonces no venimos con el español ya incorporado, o sea, estamos aprendiendo una segunda lengua y sigue siendo una barrera en el acceso a la salud. A eso también le sumamos que los programas pues no cuentan tampoco con los presupuestos dignos y progresivos que requerimos para que se implemente realmente estos programas. Y frente a este panorama encontramos que las instituciones pues justo tienen que ir accionando desde una perspectiva en el involucramiento de mujeres indígenas profesionales en el tema para que también esas políticas
públicas realmente sean alcanzables y lleguen a los pueblos y a las localidades indígenas, que en el caso acá en el norte, pues la mayoría de la población indígena se encuentra en la zona rural, que se encuentran a 2, 3, 4 horas de distancia de la cabecera municipal. Es un poco el contexto que les pongo, y el trabajo de los intérpretes y traductores, y sobre todo de las mujeres intérpretes, pues es esta profesionalización en el lenguaje técnico médico y el cómo explicamos la salud sexual entre mujeres, niñas y juventudes indígenas. Hasta aquí dejaría mi intervención para abonar en un segundo momento. Gracias. Gracias, Cristina. Creo que es importante lo que señalas, ¿no? Que en México la sexualidad y los retos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en todo el territorio nacional se viven en espacios comunitarios, rurales, urbanos también, y en estos contextos migratorios, ¿no? Y también en 68 lenguas indígenas que al menos reconoce el INALI. Creo que eso es importante y, como bien señalas, en contextos migratorios, pues el pueblo va contigo también. Y para cerrar este primer bloque, tengo el gusto de presentar a Rosario Nieto Pérez, integrante de la Red de Mujeres Indígenas de Yucatán, PEPENOP, desde hace 5 años. Ella es originaria de Campeche y avecindada en Yucatán hace 20. Actualmente vive en Zipach, comisaría de Mérida. Ella está interesada en los feminismos no blancos y en construir una postura política y una praxis de vida, hablando desde lo que le cruza en el cuerpo. Bienvenida, Rosario Villavell. Malo Chinilquín, Villavelesh, Incabae, Rosario Nieto. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rosario Nieto. Soy integrante de la Red de Mujeres Indígenas de Yucatán, PEPENOB, Mariposas en lengua maya yucateca. Nuestra red está integrada por mujeres mayas de diferentes ciudades y comunidades en Yucatán. Impulsamos acciones para promover la perspectiva de género, los derechos humanos y la interculturalidad en diferentes espacios de nuestro entorno y de nuestro territorio. Agradezco muchísimo a nombre de la red a Sharon y al Instituto por este espacio de intercambio. Y bueno, hablando de cómo se vive la sexualidad siendo una mujer maya en este lugar, pues se enfrentan muchos retos y muchos son compartidos con las experiencias de los otros estados. Son retos que son tanto estructurales como culturales, no son exclusivos de uno o de otro. De entrada podemos dar un dato que es que según la encuesta intercensal de 2015, el 11% de las mujeres entre 10 y 18 años en nuestro estado, Yucatán, son ya madres. Eso pues nos hace ver que el porcentaje de madres precoces o adolescentes pues es bastante alto. Cuando hablamos de sexualidad, pues se hace de una manera con muchísimo pudor, muchísima vergüenza, no se hace abiertamente, aún se considera inapropiado, inadecuado, indecente. Es algo de lo que no se puede hablar básicamente. Sobre todo también para las mujeres. Solamente cuando una mujer ya está casada, tiene hijos, es que se permite ya que se hablen estos temas con un poco más de libertad. Como por ejemplo hablar de la menstruación o las implicaciones de tener una vida sexual activa. Y en realidad no existen espacios libres para conversar, compartir información o hacer preguntas sobre sexualidad si es que alguna joven tiene algo de curiosidad o alguna duda. Además, el ejercicio de la sexualidad y cómo se piensa la sexualidad siempre está en función de estos 3 ejes. 1, la heterosexualidad quiere decir, ¿no?, que no se toman en cuenta otras sexualidades que se salen de la norma heterosexual, el matrimonio o la monogamia y la maternidad. Fuera de eso, no se piensa a que una tenga derecho a vivir una sexualidad libre y gozosa. Otro reto que se enfrenta o enfrentamos es en las clínicas. Muchas veces el personal no es mayahablante, o sea, ni siquiera es bilingüe, o sea, no es bilingüe o no habla la lengua maya. Y muchas veces las soluciones que se dan a este problema son como improvisadas o poco eficaces. Y bueno, la manera en que se garantiza el derecho a la salud sexual y reproductiva, pues la verdad es que está llena de retos.
está llena de dificultades. Como acabo de mencionar, en las clínicas y los centros de salud, el personal no habla la lengua maya y eso es un gran problema. Además de que no se cuenta con información audiovisual en lengua maya. Y bueno, no digamos escrita, aunque sabemos que la información escrita a veces no es accesible porque muchas personas no leen y escriben la lengua maya. Sin embargo, eso hace más preponderante la necesidad de la información en lengua maya audiovisual, que es muy efectiva. El personal de salud muchas veces no respeta la confidencialidad de las personas o de las personas jóvenes que vienen a consulta o vienen buscando información a las clínicas, y eso es una violación grave a los derechos de las personas jóvenes. O el personal médico también no ejecuta y no respeta el protocolo marcado por la norma oficial mexicana 046, o sea, dedicada a la atención de la violencia sexual y de género. Esto es muy grave también. El personal, a pesar de que recibe capacitación a este respecto sobre esta norma oficial, no hace suya la perspectiva de género y ni de derechos humanos, lo cual resulta en graves violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de la población más joven. Por el momento sería todo. Gracias. Dios Botictech, Rosario. Agradecemos a cada una de las aportaciones que han hecho mediante la respuesta del primer bloque. Sin duda hay retos para hablar sobre sexualidad y como señalaba cada una, estas se acotan al espacio privado. Pero creo que también hay que señalar, y como ustedes lo dijeron en sus intervenciones, el Estado no ha podido considerar los retos ni los contextos donde se gestan las necesidades de las mujeres indígenas, ¿no? Pero creo que no todo es blanco y negro. Y también un poco el hecho de que ustedes estén aquí es porque reconocemos que cada una de sus redes y ustedes mismas tienen una trayectoria en impulsar acciones para promover derechos sexuales y derechos reproductivos desde y para mujeres indígenas. ¿Nos podrían compartir en este segundo bloque que iniciamos cuáles han sido las acciones que han realizado desde sus redes para promocionar los derechos sexuales y reproductivos? Damos inicio con la intervención de María Adriana Kawich. Adri, te dejo la palabra. Respecto a la pregunta de cuáles han sido las acciones que hemos realizado a través de nuestra red para promocionar los derechos sexuales y reproductivos, es que en el estado de Campeche hemos dialogado con otras organizaciones para encontrar temas en común. Así como también hemos desarrollado la investigación Lo Público es Nuestro. Este es un ejercicio de Contraloría Social para conocer el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes indígenas del estado de Campeche. Esta investigación consta de 4 ejes, que son el abastecimiento de métodos anticonceptivos, el acceso a la norma 046, la corresponsabilidad masculina e interculturalidad. Uno de los primeros hallazgos de la investigación fue que en el estado de Campeche hay una ausencia de materiales sobre derechos de salud sexual y reproductiva en lenguas indígenas, aun cuando más del 11% de la población es hablante de alguna lengua indígena. Por otra parte, pues también nos hemos vinculado con otras colectivas y organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de incidencia, de dar a conocer nuestros hallazgos de investigación. Y también hemos avanzado juntas en una agenda común. También seguimos mapeando otras organizaciones que tengan ejes de trabajo sobre estos temas, ¿no? Y sobre los derechos de salud sexual y reproductivo con jóvenes o con pueblos indígenas del estado de Campeche. Y si eres una mujer indígena o integrante de alguna red o colectiva y te interesa conocer sobre los derechos de salud sexual o bien colaborar con nosotras, esta es tu oportunidad. Nos interesaría conocerte, contáctanos en nuestras redes como Red Cole. Dios Botictech, María. Ahorita como segunda intervención sería Ivonne García para que nos comparta desde la red Trenzando Saberes qué han hecho, cuáles son las acciones que han impulsado y cuáles han sido como lo más relevante. Ivonne.
Hola, pues retomando la palabra, justamente mi primera intervención comentaba sobre un encuentro que realizó la Red Trenzando en el mes de febrero. En este encuentro nosotras hicimos una serie de colaboraciones entre el Instituto de Liderazgo y varias compañeras de otras redes, colocamos nuestra palabra desde nuestras visiones culturales y comunitarias referente a cómo se toca el tema del aborto en cada comunidad. Y aquí, al menos en el estado de Oaxaca, pues teníamos la reforma al Código Penal del estado oaxaqueño, en donde se permitía el acceso a un aborto libre, se permite, perdón, el acceso a un aborto libre, seguro y gratuito en las mejores condiciones para las oaxaqueñas. Entonces, diversificábamos en todo momento las opiniones muy puntuales de todas las compañeras. Justamente otro de nuestros ejes que metimos en este encuentro, sin duda alguna, muy importante, fue la palabra de las mujeres con discapacidades que nos acompañaron de Piña Palmera y que mostraban pues una serie de situaciones muchísimo más complicadas o complejas frente al acceso en materia de salud y a sus derechos sexuales y reproductivos. Este encuentro, lo cito, es el más reciente. Fue muy importante porque se manejaron estos retos y desafíos que teníamos en torno a estos temas tan importantes como es el acceso al aborto. Y por otra parte, otros de los temas que hemos abordado, que hemos realizado son talleres y capacitaciones. Diferentes compañeras de la Red Trenzando en sus regiones han dado talleres, pláticas sobre derechos sexuales y reproductivos, han dado asistencia y acompañamiento en estos temas a personal médico y pues personal administrativo también. En otro momento, hace algunos años, se realizaron una serie de cápsulas traducidas en lenguas maternas. Al menos el Oaxaca es un estado muy diverso, pues son bastantes lenguas las que se están hablando actualmente y bueno, pues esta diversificación pues invita sobre todo a que la información que se proporcione sea proporcionada en lenguas maternas, en lenguas originarias. Y bueno, pues estos son como los trabajos que hemos realizado y pues nada, la Red Trenzando está también diversificada con compañeras que pertenecen a regiones muy importantes como la Mixteca, el Istmo, y bueno, pues nada, justamente contar un poquito de estas historias y de lo trascendente que es hablar desde nuestro trabajo y sobre estos temas de derechos sexuales. Es todo. Gracias, Ivonne. Ahorita invitaría a que se reproduzca la cápsula de la campaña por los derechos sexuales y derechos reproductivos de las jóvenes indígenas, redefiniendo nuestros derechos, donde participó la Red Trenzando, y específicamente es una cápsula que hicieron en lengua mije para hablar sobre el derecho a decidir. Si pueden compartirnos los que están en controles técnicos. No se escucha el audio. Margarita, mamukshmaskajimo, moda chak chechona, tamatuk mod mishin yadichit shoch Pedro, shumadatuk mamachay koyoha, ishpakam, tunab, asayftihemidukhaku. Pedro winga hinman, yopakam heya, junayik muk, asmaik ment padch, asganit pyoktich. Margarita, ya don patuayan. Koshmih Margarita, tishpndor. Vamos, nas milcho yoy, hamnoin, os niño que despechai, hinzon, hasta nakat, toch night ujolet church, cartilla por los derechos sexuales de las y los jóvenes. Cada night, más duda y nambate, matnaga sodona, mi hinzogedit, as hain juk hinzogedit, as tuk, aduna merginai,
Kokumushtuka under Nidi Schmidt, Wundkmut, Niyatina to your yacht. Chadanach, Niduin Takingeshoik, Chunga to Shirkati with a Sunday from 1960 Chuyoy, Madame Doda, Yakin Service, have a coach to Shirk after. Champ, Stuka and the Penna after is Yakin Chadanach, a snap on a tone. Kom hier, schat is zo'n nek, schachtonis, ik me jacht in schachterassi. Chade, yo y Jung, Red Oaxaqueña de Mujeres Jóvenes Trenzando Saberes y Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, AC. Y como señalaba Ivonne, la importancia de la participación de mujeres indígenas a la hora de hablar sobre derechos sexuales y reproductivos y temas como el que ella compartía en el encuentro en el marco de la despenalización del aborto, ¿no? Estas cápsulas es parte de la reflexión y la adecuación de cómo poder hablar de la cartilla de los jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos en los contextos comunitarios y también en las lenguas que se hablan en los estados donde habitan. Gracias, Ivonne, y gracias por compartirnos la cápsula. Como tercera intervención, invitaría a Cristina Solano Díaz, que nos comparta cuáles han sido las acciones que ha hecho la red o el rol de los intérpretes traductores en la promoción de estos derechos. Y compartirles las experiencias que hemos tenido desde la Red Nacional de Intérpretes y Traductores, que la integramos organizaciones, colectivos y juventudes indígenas, hablantes todos, acreditados, formados debidamente por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y en la política lingüística en nuestro país es tan diversa que tenemos una gran amplia gama, pues diversidad, y en ese sentido muchas veces las instituciones pues ponen como justificación esas barreras en el poder contratar a las y los intérpretes, pero va más allá de contratar a las y los intérpretes, sino que contraten a las personas profesionistas en el área médica, en este caso. Entonces, muchas veces se nos requiere el servicio profesional como intérpretes y traductores. A partir de ahí hemos generado colaboraciones con los centros de salud, hospitales, con las instituciones de gobierno, sobre todo pues las instancias de las mujeres, tanto el ámbito municipal o estatal, en donde se nos ha requerido para colaborar en algunos proyectos como campañas sobre salud sexual y reproductiva. Sin embargo, estas campañas pues no siempre representan la totalidad de un trabajo que realmente represente un impacto en donde se garantice que esa información llegue a las comunidades. Muchas veces piensan que con traducir un folleto, con un cartel, las mujeres lo van a entender, cuando sabemos que seguimos padeciendo brechas también en el acceso a la educación. Entonces, hemos apostado y hemos sugerido en algunos contextos en que las campañas pues sean cápsulas radiofónicas, que se difundan en las radios comunitarias, en los medios alternativos como las redes sociales, que también sigue siendo una brecha en el acceso al Internet. Entonces, ¿cómo garantizan las instituciones que llegue esa información? Pues con una colaboración precisamente del trabajo profesional de la interpretación y la traducción. Recordemos que muchos conceptos médicos pues son muy técnicos, y ahí entra la labor que hacen las y los intérpretes de garantizar el entendimiento de lo que queremos comunicar y lo que queremos decir y lo que queremos que se entienda o comprenda de lo que se está recomendando en cuanto a la salud sexual y reproductiva. A eso también le sumamos que no solamente asistimos como los profesionales de la interpretación, muchas veces nos convertimos en gestores, en mediadores, en el acompañamiento a las mujeres en situación de violencia. Han habido casos donde ha habido abuso sexual, abuso pues, infantil, y pues se ha dado todo ese acompañamiento durante el proceso. Entonces, comentar que la labor de la interpretación y traducción
en la salud, en el acceso a la salud sexual y reproductiva es sumamente importante, así como en el acceso a la justicia. Va a la par, porque al final de cuentas es garantizar esa comunicación desde una pertinencia cultural y sobre todo en el ejercicio de los derechos lingüísticos de las y los indígenas en nuestro país. Gracias. Gracias, Cris. Creo que tanto Rosario como tú en tus intervenciones han hablado de esta necesidad de que las personas indígenas recibamos la atención en la lengua materna o en la lengua indígena en que hablan, ¿no? Y creo que el rol de un intérprete traductor, todavía tenemos retos y faltas en el sistema de salud, se han avanzado en el sistema de justicia, pero ahí están y creo que esa labor es muy necesaria y puntual. Ahora invitaría a María del Rosario Nieto para que nos comparta cuáles han sido las acciones que han realizado desde su red, la red PPNO, en el marco de la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y jóvenes indígenas. Sí, Sharon. Bueno, en distintos momentos la red PPNOV ha llevado a cabo diversas actividades y llevado a cabo también diversas acciones de diferente índole, justamente para ir impulsando y promocionando estos derechos tan importantes, ¿no? Sobre todo para la población joven. En el año 2014 participamos en la campaña Nuestras Voces, Nuestros Derechos. Se participó en talleres, elaboración de carteles y fotografías relacionadas con la promoción de estos derechos. Por ejemplo, casarse o no casarse, vivir en unión libre, cómo pedir condones o exigir el derecho a pedir condones o cualquier otro tipo de método anticonceptivo en las clínicas, también el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. En el año 2015 participamos también en una campaña radiofónica llamada Redefiniendo Nuestros Derechos. Aquí tengo un ejemplarcito. No sé si se puede ver bien, donde participaron también muchas otras redes. Y en esta campaña radiofónica elaboramos unas cápsulas tanto en español como en maya yucateco, en este caso sobre tomar ciertas decisiones, sobre si casarse a una edad temprana, la presión social, la presión, por ejemplo, de los novios que ejercen también sobre las muchachas que todavía están estudiando, etcétera. Y bueno, en las campañas radiofónicas en las que hemos participado, pues la intención y se ha logrado también que sean transmitidas en las radios indígenas de la península de Yucatán. En Peto, Yucatán, a través de Xepet, en Xpujil, Campeche, a través de Xepuj, y en Quintana Roo, a través de Xenca. Desde el año 2007 hasta la fecha, en dos momentos, hemos formado parte también del programa llamado Lo Público es Nuestro, o LEPEN, en una primera y en una segunda generación, que es un proyecto de Contraloría Social, pero también de investigación e incidencia política para coadyuvar con los servicios de salud Yucatán, en este caso, a fortalecer la ejecución de los protocolos de la norma oficial mexicana 046. Y también ahora en este año fuimos parte también de la campaña radiofónica Viviendo Nuestros Derechos en Comunidad, con dos cápsulas en maya yucateco, una titulada Tener o no tener pareja y otra llamada Confidencialidad, donde se habla también de este problema de si una persona joven va a pedir ayuda o información sobre sexualidad, pues muchas veces la privacidad y la confidencialidad es violada por el personal de salud en las clínicas y los centros comunitarios. Hasta ahí. Gracias. Gracias, Rosario. Just Body Tech. Ahorita invitaría a Controles Técnicos, al que nos está ayudando con las transmisiones de las cápsulas, a que pasemos la rúbrica específicamente de las últimas que realizó la red PPNOV dentro de la campaña Viviendo Nuestros Derechos en Comunidad, que fue traducida en maya yucateco por las compañeras.
Esta campaña es parte de las reflexiones de mujeres indígenas con la necesidad de hablar sobre derechos. De sexualidad, humpel utzpal, kushtal tulaklo. Yetelelo, kubeitalek esik bishktank uikba. Beshan, levashtan tukliko, yetela winklal. Yetel kimak olal, yetel ahachkanantikaba. Murkushtal, yetelek derechos sexuales so. Utzik balil tankelmo, utian chupalal, yetel shipalalo. La cápsula que acaban de escuchar es dentro de la campaña Viviendo Nuestros Derechos en Comunidad. Fue en lengua maya y yucateco, realizada por las compañeras de la RPPNOP y la que compartía Rosario. Y las reflexiones vienen de la importancia de hablar sobre derechos sexuales y reproductivos en contextos comunitarios e indígenas. Esa es una de las acciones que ellas impulsan. Y ahorita quiero invitar a que nos compartan cuáles han sido las acciones de Redefine Guerrero, qué han hecho, Soledad, en tu estado, en la región donde ustedes viven. Hola, ¿ya me escuchan? Perdón. Lo que ha fortalecido seguir hablando sobre derechos sexuales y reproductivos ha sido la articulación que existe entre las compañeras activistas y organizaciones, pues esto enriquece bastante, pues nos permite seguir insistiendo en la incidencia social y política. Sabemos que ahorita nos encontramos en un tiempo complicado por la pandemia, porque nos ha parado bastantes actividades que teníamos, que hemos realizado, pues, y que hacemos en el ejercicio diario, porque, por ejemplo, para articularnos con las compañeras que viven en comunidad, pues las plataformas virtuales como estas, pues son muy complicadas, incluso ahorita que estoy teniendo complicaciones con la señal y demás, o sea, es prácticamente lo que sucede y que nos limita bastante. Entonces, también, bueno, mencionaré que parte de el seguir haciendo estas actividades es porque justamente notamos que complica bastante ahorita la situación. Por ejemplo, ahorita las mujeres que tienen que trasladarse a los servicios públicos aquí en Tlapa de Comonfort, que aquí en Tlapa es la concentración de los 19 municipios, es como el corazón de la montaña que lo reconocen así, porque aquí están los servicios gratuitos, servicios públicos, ellas tienen que trasladarse y al no tener ahorita un acceso o que todo se maneja por línea, por vías telefónicas, pues limita bastante. Entonces eso pues no es favorable pues en estos contextos. Les quisiera platicar también que en 2018 participé con mi compañero Efraín de Jesús en el proyecto Lo Público es Nuestro, que ahí más o menos nos compartieron las demás compañeras, que es un ejercicio de Contraloría Social que va dirigido a la Secretaría de Salud, donde uno de los ejes que investigamos fue justamente la implementación del enfoque de interculturalidad en las clínicas de primer nivel y en este caso aquí en la región de la montaña. Y nos preocupó mucho porque en los hallazgos nos dijeron que sí existen intérpretes, que sí tienen clínicas certificadas con interculturalidad. Sin embargo, en la observación de campo y el ejercicio de usuaria simulada nos damos cuenta realmente que no existen y pues no existe pertinencia cultural. Entonces, sabemos las personas que vivimos en estos contextos que es mentira, que todo que es toda una simulación. Sin embargo, también hemos cambiado como esta narrativa de cómo nos acercamos ahora
no quedarnos nada más en el plano de decir no se puede, sino que podemos fortalecer nosotras como organizaciones para que estas propuestas, más bien esas estrategias que existen, se puedan impulsar desde la sociedad civil, aliándonos también o en alianza con los servidores de salud. Entonces sabemos que existe un presupuesto para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos que no se enfoca correctamente, también lo sabemos, y esto pues detona en la ausencia de este ejercicio. La investigación nos ha servido también para ir escalando poco a poco en espacios de servicios públicos, y como lo mencionaba en mi participación anterior, es que pues nos permite, y creo que es muy importante decir que debemos tener material auditivo, audiovisual en las clínicas rurales, porque es ahí donde mayormente se permite que puedan tener una información clara y accesible las mujeres, porque los materiales que tienen escritos en lengua no son pertinentes, no son claros, y aparte también el tema del analfabetismo aquí en esta región pues también es de mucha relevancia. Entonces, pues es prácticamente a grandes rasgos en lo que seguimos insistiendo desde Redefine Guerrero en alianza con otras compañeras de las organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Gracias, Sol. Creo que la parte de las alianzas para buscar generar cambios en nuestras regiones son claves e importantes. Y pues qué bueno que Redefine Guerrero ha podido tomar el liderazgo en ello. Ahora invitaría a Diana de Rocío Rodríguez que nos comparta cómo la REMIAC ha abordado el tema de derechos sexuales y los derechos reproductivos en su estado, en sus regiones, en las comunidades donde ellas son parte o son originarias. Diana, te dejo la palabra. Gracias, Sharon. Pues ya hace un momento hablaba un poco de las acciones de la red y bueno, desde sus inicios, que fue más o menos como en 2012, yo me incorporé en 2013, la red ha tenido diversas acciones, ¿no? Básicamente han sido, en algunos momentos han sido semillas que han germinado poco a poco, ¿no? Desde sus inicios la red ha tenido alianzas importantes en los municipios, en algunos municipios de la zona altos, y bueno, desde ahí se ha hecho el trabajo colaborativo. Algunas compañeras también han tenido un papel fundamental, algunas en su momento estaban trabajando en el ayuntamiento del DIF como directoras del DIF, algunas otras en las casas de la mujer, en instancias de la mujer. Entonces esos espacios que las compañeras en su momento estaban ocupando nos permitió también como abrir una puerta y facilitarnos el camino para justamente trabajar estos ejes temáticos que la red tiene dentro de sus acciones, ¿no? A realizar, ¿no? Ahora, más específicamente respecto a este tema, pues quisiera acotarme únicamente a cuatro acciones. La primera tiene que ver con, pues esto que ya mencionaron las compañeras, ¿no? Lo público es nuestro. Hubo un primer momento, un primer acercamiento en 2014. Participaron 2 compañeras como becarias del proyecto Hewlett y justamente fue un proyecto de investigación, ¿no? O sea, partieron de la nada, fueron a San Juan Cancuc, fueron 2 municipios, San Juan Cancuc y San Cristóbal, en donde se hizo la investigación en los centros de salud. Pero previo a ello, las compañeras estuvieron en todo un proceso de formación, de capacitación, de talleres, ¿no? Que tiene que ver un poco con todas las herramientas, el conocimiento que justo les iba a servir o les serviría en su momento para este proceso de investigación, ¿no? Un segundo momento que es lo que actualmente están haciendo otra de las integrantes de la red es dar seguimiento a este proceso de investigación. El proceso de investigación culminó. Hubo una presentación de resultados, hallazgos y recomendaciones, que es justo que en esta segunda etapa se le está dando seguimiento y tengo entendido, entiendo que se están enfocando básicamente a la NOM 046,
que es justo que esta información que contiene esta norma se dé a conocer en los pueblos indígenas, hacia las mujeres indígenas con pertenencia cultural, ¿no? Es decir, desde las lenguas originarias, desde las lenguas maternas, ¿no? Otra de las acciones han sido, pues pensando un poco en esto que hemos venido dialogando, la información con pertenencia cultural en las respectivas lenguas originarias, de acuerdo a las regiones en donde cada una trabaja, pues han hecho traducciones de cápsulas radiofónicas que tienen que ver con derechos sexuales y derechos reproductivos. Y pues hubo un primer momento en 2014, participamos 3 compañeras, en Celtal y en Tzotzil. Y bueno, un segundo momento fue el año pasado, nuevamente se hizo la traducción de 4 cápsulas que tienen que ver más con la vivencia cotidiana sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos. Los temas básicamente fueron el respeto a tener o no pareja, la confidencialidad de la que tanto se ha hablado, en algún momento lo mencioné a principio de mi intervención, y bueno, el tema general fue viviendo nuestra sexualidad en comunidad, ¿no? También el asunto de la información laica y gratuito, creo que son temas que son indispensables, y bueno, fueron básicamente esos 4 temas que se tradujeron a 2 lenguas originarias, en Celtal y en Tzotzil, y ahora lo que resta es difundir esta información. Tenemos alianza con radios comunitarias, y justo lo que se pretende hacer es difundir esta información para que llegue a las mujeres indígenas y a la población en general. Pues gracias. No, gracias. Gracias, Diana. Creo que también esto ilustra mucho de la necesidad de materiales y específicamente de la información de manera auditiva, o sea, para que podamos, de manera oral, o sea, al final del día nuestras lenguas no necesariamente se están escribiendo para que podamos decir que los folletos, las impresiones funcionan, pero una cápsula hace la diferencia. Y ahorita invitaría a los compañeros que están en controles técnicos que reproduzcan la cápsula de la campaña de la A a la Z, México sin uniones tempranas y matrimonios de niñas en la ley y en la práctica, que fue el esfuerzo de tocar el tema sobre uniones tempranas en contextos indígenas. Esta cápsula está en Celtal, y donde varias de las redes aquí presentes y convocantes del webinar participaron, traduciendo y también aportando en la realización del guión de la misma. Noi tehmetik las tastab habilal, las somotik yun ta osh la huneb habilal, homotik yun vinik, ha yabilal la huneb chavinik, hoebs nichan masitetik, tes la hibal alal yun, mama huish kushnel, cham. Alal ya shuta hol tehmee, yahmel kotan, melel cham yun te kopetik, te ayin orator, melel aito te viniketik te masna yilel te yinamike, yeshlahik te vinal, tulans koplal te me baile. Alal kerem toa testate, yashate tajun lum te banti ay bayel me bail. Albet yun te yantik miniketike, banlea tuluka bachish. Hichmaba tuke yesh ainat sokte atakine. Ay melite achishetike, banlea. Kalal sustatal te abatele, ay me machas pasovetish ate avele, sok yamish kustat. As lum kasalum, ay me juevan setik, te yash ochik te soble yu uno ponel, te kalalias sakik washak la huneb habil. Te meil tatil, yayak banu punuk sok mamal vinik, te chakeletikel lekyayil. Ha mashiabek te no pune, ha yabek swokol ha hich yeshlak te shkushinelike te achetike. Yabek swokol te shnichanike, melelias tenik te no ponel. Hanash yayikik bael te alahel. Mashulta yotanik te me ay la hibak te stohol te shnichanike. Hate yash ochik te bokol, yash lahik te ilbahinel, yash shipahik. Hachavinik por ciento te achetik te chielik, te yash kopuhik te batil kop, tabantis lumantik Chiapas, Hayón Guerrero, Veracruz, yichos wokolik yuon, melel tutiktoya yichik sujelten no ponel. Sok yuon mamal viniketik. Ats viniketik sok chakeletik telek yegilik. Gracias.
Como les compartía, esta es una cápsula en CELTAL de la campaña de la A a la Z, México sin uniones tempranas y matrimonios de niñas en la ley y en la práctica, porque también es necesario tocar estos temas, porque a nivel comunitario, como también en los contextos no indígenas y urbanos, se dan las uniones tempranas y forzadas en algunos casos. Pues gracias a cada una por compartirnos las acciones que han hecho en sus redes. Sin duda, donde hay ausencia del Estado, donde hay retos para garantizar derechos a las mujeres indígenas, hay presencia de mujeres indígenas organizadas, para visibilizar desigualdades, 2, para generar nuevos escenarios. Creo que es muy importante la labor que cada una realiza en sus territorios. Ahora tendremos un espacio de preguntas y respuestas antes de cerrar este diálogo con el tercer bloque. Como les habíamos dicho, agradecemos a todas las personas que nos siguen acompañando y a las que se registraron de manera previa. Daremos lectura a 3 preguntas para que nuestros panelistas puedan responder. No podemos responder todas, pensando que tenemos muy poco tiempo, y también a sostener la conectividad tanto para nosotras y como para las panelistas también es un reto, pensando en la brecha digital. Nos llegaron varias. Realmente voy a leer 4, de las cuales invitaría a las compañeras que respondamos juntas. Y una de ellas es, ¿cómo pueden ayudar las ONGs que trabajan género para difundir las problemáticas que viven mujeres indígenas y también cómo pueden ayudar a difundir los derechos de las mismas? Diana, Cristi, ¿ustedes qué dirían al respecto? Y también creo que otra pregunta que dirían es el tema de hoy y de novedad, es que si la pandemia ha afectado los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres indígenas. No sé, ¿quién quiera compartirnos una palabra? Cris. Sí, respecto a la primera pregunta, agradecer mucho que nos estén siguiendo en este importante evento. Ustedes enriquecen también este acompañamiento porque recordemos que las alianzas nos fortalecen y sobre todo el trabajo territorial en el que las mujeres indígenas pues nos encontramos dispersas en todo el país. En cuanto a la pregunta de cómo pueden coadyuvar o colaborar o ayudar a difundir en el trabajo de género, bueno, recordemos que pues todas las compañeras que aquí participamos estamos en colectivos, en organizaciones y en redes nacionales. Entonces, una vía necesaria es justo el hermanar estas causas a partir de la agenda de quienes están interesadas y que podamos generar un diálogo para ver cómo podemos compartir nuestras agendas y que ustedes también nos coadyuven a difundir este trabajo que estamos realizando. Y recordemos siempre pues que las mujeres indígenas estamos en distintas desventajas en el acceso a la información. Entonces creo que también eso es un paso muy grande, cómo podemos ir coadyuvando, por ejemplo, en la sistematización y documentación de lo que acontece en los pueblos junto a las mujeres indígenas. Eso es sumamente importante, siempre caminando en alianza, pero siempre al paso con las mujeres desde nuestros pueblos, desde nuestras comunidades, desde el lugar donde estemos asentadas, ¿no? Entonces, yo invitaría que, pues, con mucho gusto les compartimos nuestros datos, háganos llegar sus contactos también, intercambiamos correos, teléfonos y podamos comenzar pues esta relación. Gracias, Cristi. Diana, ¿tú cómo ves, cuál crees que sea la mejor forma de iniciar un proceso de educación o cómo poder empezar a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos para las mujeres indígenas? Es una pregunta que igual nos hace el público. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué sería como lo básico, lo mínimo para empezar este tipo de procesos?
Bueno, creo que en principio, como bien se comentaba, desde un inicio, el tema de la sexualidad sigue siendo un poco complejo, un poco delicado, ¿no? Dependiendo del contexto en el que nos movamos, ¿no? Y en estos en particular, que son los pueblos indígenas, desde luego, pues se quiere cierta sutileza para comenzar a hablar del tema, ¿no? Les hablo de mi experiencia inmediatamente desde las redes, que hemos iniciado con intereses de las propias mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotras iniciamos con un taller que tiene que ver con participación, con conocimiento, conocimiento herbolario de las mujeres, por ejemplo, temas que tienen que ver con alimentación, por ejemplo, ¿no? Eso sería como de alguna manera un gancho para las mujeres, ¿no? Y poco a poco ir introduciendo estos temas, ¿no? Me parece que es una vía, es un puente que nos permite llegar hacia nuestro objetivo, que es finalmente hablarles sobre sexualidad y derechos, ¿no? Finalmente, ¿no? Me parece que esa es una vía bastante importante, ¿no? Respecto a la pandemia, ¿cómo ha afectado, cómo ha impactado en la vida de las mujeres en cuanto a los derechos de las mujeres, ¿no? Sin duda alguna ha impactado, ¿no? ¿De qué manera, no? Pues todo mundo está en confinamiento, ¿no? O estaba en confinamiento, ¿no? Cuando hablamos de acceso a los servicios de salud, pues los centros de salud están cerrados, ¿no? Y si están abiertos algunos, pues dan prioridad a ciertos casos, ¿no? Es como que de alguna manera se deja a un lado la atención hacia este tema, que son los derechos sexuales, y se priorizan otros, ¿no? Entonces, de alguna manera ha impactado esta situación de la pandemia en relación al ejercicio de estos derechos, ¿no? Pues ahí lo dejaría, ¿no? Gracias, Diana y Cris. Y me gustaría nombrar dos preguntas, aunque no necesariamente tal vez podemos darle respuesta, porque sabemos que cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, todavía hay como muchos puntos a dialogar y profundizar, ¿no? Y quiero rescatar algunos planteamientos que hicieron las compañeras de manera previa, porque hay personas que nos señalan, y los derechos de las mujeres indígenas con discapacidad. Ivonne nos comentaba que ellas tuvieron una colaboración con Piña Palmera AC, que se encuentran en Oaxaca y son personas con discapacidad. Y en este intercambio que hicieron en el encuentro en el marco de la despenalización del aborto. Y también hay otra pregunta que es interesante, que tiene que ver si también hay diversidad sexual, o sea, si hay otras preferencias sexuales. Rosario también demarcó eso, ¿no? Que la heterosexualidad sí es un mandato a final del día, pero eso no necesariamente significa que no existan mujeres indígenas, lesbianas, bisexuales o de mucha más amplia preferencia. Con esto cerraríamos el bloque de preguntas y ahorita pasaríamos al tercer bloque, que es el bloque final. Y yo invitaría a las compañeras, pensando que tenemos muchos retos, que el contexto es adverso, que también vemos que el Estado tiene ausencias, que tiene puntos ciegos, podemos hablar de una agenda pendiente para garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres indígenas. Entonces, en términos de materia de derechos humanos, invito a cada una de las participantes, a las panelistas que hoy nos acompañan, que nos compartan y nos digan qué recomendaciones darían al Estado mexicano para garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres jóvenes indígenas. También aprovechando el espacio como para decir qué recomendación y un poco también en términos de despedida. Iniciamos con Soledad Ureiro. Gracias, Sharon. Gracias a todas por este espacio. Yo le pediría al Estado lo inmediato, que es garantizarnos el contar con intérpretes, traductoras, en las instituciones de salud, también en los espacios educativos y centros de impartición de justicia, y que un requisito sea que ese personal intérprete también esté certificado y constantemente capacitado en temas de derechos e interculturalidad para que se ofrezca un servicio de calidad y con pertinencia cultural. Y agradezco bastante este espacio, esta herramienta que la verdad todavía no hemos tenido como el gusto de irle agarrando, pero
es una herramienta bastante oportuna para estos tiempos y les agradezco bastante al Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir por crear estos espacios y me voy pues muy enriquecida con todas las aportaciones de mis compañeras. Muchas gracias. Gracias, Soledad. María Adriana Kawich, si nos puedes compartir qué recomendaciones le darías al Estado para garantizar los derechos de las mujeres indígenas en esta materia. Claro que sí. Empecemos porque el Estado mexicano cumpla con las leyes que se establecen, que están establecidas sobre estos temas de derechos de salud sexual y reproductiva, así como también, bueno, desde la falta de presupuesto para esta área y también abastecer de métodos anticonceptivos los centros de salud. También, pues, que capaciten a todos los trabajadores del sector salud y educativo con perspectiva intercultural, y que no pongan tantos peros para darnos anticonceptivos o los informen claro sobre este tema. Y sobre todo que se generen información y materiales sobre los derechos de salud sexual y reproductiva en lenguas indígenas, donde sean las mismas jóvenes o adolescentes de las comunidades que participen en esta actividad. Agradezco mi participación, agradezco a todas las personas a todos y a todas las personas que nos están acompañando, así como también a ti, Sharon, muchas gracias, y también al instituto. Gracias. Gracias, Adri. Ahorita le cedería la palabra a Ivonne y posterior que la tome Diana. Primero Ivonne, después Diana. Hola, pues quisiera comentar un dato muy importante antes de ir a las peticiones. Creo que es relevante mencionar que según la encuesta del ENADIT, Oaxaca es uno de los estados en donde menos mujeres de entre 15 a 54 años han escuchado hablar de métodos anticonceptivos. Si tomamos este dato aunado al hecho de que el 31% de nuestra población es hablante de alguna lengua originaria, pues se vuelve indispensable que se realicen traducciones inmediatas de materiales en nuestras lenguas y con las especificidades culturales de cada comunidad. Por otro lado, creo que la demanda es la misma, haciendo uso de la voz de todas mis compañeras y quienes también han trabajado en Lo Público es Nuestro, pues los métodos anticonceptivos tienen que hacer llegarse de manera urgente a los adolescentes, a las adolescentes, y la capacitación al personal médico debe de ser con diversos enfoques, pero sobre todo, y el más importante, es que impidamos ya la discriminación a nuestras poblaciones, a nuestras comunidades, porque el trato muchas veces es inhumano. Y pues nada, agradecer al Instituto de Liderazgo, agradecer a las compañeras, al soporte técnico, y me dio muchísimo gusto escucharles, amigas y compañeras de todas las redes. Y pues nada, muchas gracias otra vez al público que sobre todo nos estuvo escuchando. Gracias, Ivonne. Diana, ¿tú qué recomendarías al Estado? Bueno, 3 cosas básicamente que ya mencionaron las compañeras. El primero, pues, es proveer de recursos suficiente para justamente la atención, ¿no? Que estos espacios, que las clínicas, la atención médica, todo lo que tenga que ver con salud sexual y reproductiva, derechos de las mujeres, derechos sexuales, cuenten con un presupuesto suficiente y necesario, ¿no? Justamente para implementar todo lo que se requiera, ¿no? Y que las mujeres tengan acceso a todos estos servicios, ¿no? El segundo sería que el personal de salud atienda con empatía y valores éticos, ¿no? Me parece que los valores no se deben dejar a un lado, justo porque cuando están en un espacio tan pequeño como son las comunidades, se debe preservar sobre todo eso, los valores y el respeto hacia quienes van y desean informarse, ¿no? O pedir algún método de planificación familiar, ¿no? Por ejemplo. Y la última sería que el personal que labora en cada una de las clínicas o centros de salud, pues esté plenamente capacitado, ¿no? Que tengan esta perspectiva de género, que conozcan de género y derechos, ¿no? Pues con esto cierro, les agradezco esta invitación, agradezco a todos los que nos siguieron en esa transmisión en vivo, agradezco al programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, y bueno, Kola Balik Takotolek.
Gracias, Diana. Le entrego la palabra a Cristina Solano para que nos diga qué le recomendaría al Estado para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes indígenas. Gracias, compañeras, compañeros, a toda la audiencia que nos han seguido, que este espacio siga fortaleciendo nuestro caminar desde la colectividad, desde las organizaciones, desde las redes, que sigamos tejiendo. 2 recomendaciones muy puntuales al Estado mexicano. Primero, que dote de presupuesto digno y progresivos en las políticas públicas destinadas a la salud sexual y reproductiva para las mujeres y que se especifique y se etiqueten presupuestos destinados para las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas. Y la segunda recomendación sería que los programas encaminados a la atención a la salud sexual y reproductiva realmente garanticen la atención a las mujeres en sus pueblos y comunidades, de manera que se respete su libre determinación, se vaya combatiendo y eliminando las barreras discriminatorias que impiden su plena atención en los centros de salud y sobre todo en el ejercicio de los derechos lingüísticos en sus pueblos y en los lugares donde se encuentren. Muchas gracias, compañeras. Rosario, ¿tú qué le recomendarías al Estado? Sí, también ya, bueno, para concluir, también algo muy puntual. En primer lugar, que las clínicas cuenten con personal mayahablante, personal bilingüe y con perspectiva de derechos humanos y pertinencia intercultural, como ya lo comentaron algunas de las compañeras. Esto es fundamental para ofrecer una buena atención a las mujeres indígenas. También capacitar al personal de salud de las clínicas en el conocimiento y sensibilización para que conozcan bien la norma oficial mexicana 046 y garanticen atención médica adecuada y de calidad a las víctimas de violencia sexual en las clínicas. Y en tercer lugar, que el diseño de la información sobre salud sexual no sea exclusivo para las personas heterosexuales, personas monógamas o personas casadas, sino que tome en cuenta todo el espectro de la diversidad sexual que también existe en las comunidades indígenas. Y bueno, que tome en cuenta estas sexualidades para dar una mejor atención. Y bueno, teníamos ahí una tarjetita donde estaba los contactos de Pepenov de nuestra red por si alguien estaba interesado o interesada en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, a mis compañeras, a Sharon y al auditorio, Hachni Bolal. Dios Botitesh, Rosario. Y para poder cerrar este webinar y también agradecer la asistencia de los presentes y a cada una de las panelistas, le pediría a la directora del instituto, Frines Salguero, que nos deje unas palabras. Muchas gracias, Sharon. Tengo un poco mal la conectividad hoy. Yo creo que es porque está lloviendo acá en mi casa, pero no voy a prender mi video para que no se nos corte la comunicación. Bueno, primero agradecerles a todas sus importantísimas contribuciones a este diálogo. Creo que ha sido muy enriquecedor escucharles y sobre todo ahora que cada una de ustedes pone sobre la mesa cuáles son las peticiones al Estado para poder garantizar estos derechos, pues creo que queda clarísimo, ¿no? Y creo que no es la primera vez que se hace esta exigencia al Estado. Y tampoco se está pidiendo cosas fuera de lo común. O sea, yo creo que tenemos que seguir exigiéndole al Estado justamente estas cosas que están pidiendo, ¿no? Que yo las resumiría en una atención a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas con pertinencia cultural, toda la parte de interpretación, la parte de considerar la diversidad sexual también dentro de las comunidades indígenas y la eficiencia y la suficiencia presupuestal para poder garantizar estos derechos en todos los rincones de este país. Entonces, bueno, seguiremos en eso, seguiremos atentas a estos diálogos y pues nada, ¿no? Ha sido también muy interesante, como lo menciona Sharon, ver cómo y me encantó la frase que usó Sharon, ¿no? Cómo ante la ausencia del Estado también es muy importante la organización comunitaria, la organización social, porque definitivamente, aunque nunca vamos a cesar de exigir nuestros derechos al Estado, creo que también es súper relevante que siga habiendo una organización social y una organización comunitaria
porque no podemos dejar, digamos, ¿no? En la desatención total y en la desesperanza a todas las mujeres que necesitan de esta garantía de derechos. Entonces, pues también muy orgullosa de escuchar cómo son las formas de organización comunitaria entre ustedes y cómo ustedes también están dando pues esta atención y esta batalla que aunque le corresponde al Estado, pues hoy ustedes están encargando de difundir esta información certera, pertinente y de cobijar, digamos, o de acuerpar a todas las mujeres que necesitan esta atención, ¿no? Y la garantía de estos derechos. Entonces, y nada más, yo creo que como reflexión final me gustaría decir que el reto de hablar de sexualidad en este país, pues evidentemente se va complejizando y se complejiza más en las comunidades indígenas, pero que es un reto que compartimos a todo nivel y que vemos también como los movimientos más conservadores pues siguen siendo un obstáculo importante para poder hablar de sexualidad y para poder decir cuáles son todos los beneficios de poder tener una educación integral en sexualidad, ¿no? Y lo estamos viendo ahora también con todas estas leyes que están ahí saliendo en diferentes estados, ya van 11 estados como el PIN parental, ¿no? Que lo que trata de hacer es vetar o que los padres de familia puedan vetar la educación mencionada, es la que desearíamos, ¿no? No se puede hablar abiertamente de educación sexual, no es de calidad, no tiene pertinencia cultural, en fin, estamos muy lejos de alcanzar los estándares que quisiéramos en ese sentido. Y encima de ello, pues todavía tenemos más obstáculos ahí que sortear. Entonces también creo que la colectividad y que seguir trabajando en red y colaborativamente, pues nos va a hacer más fuertes para poder empujar todas estas agendas. Entonces yo creo que yo con eso terminaría y bueno, nuevamente muchas gracias al equipo de Promuy del instituto y a todas nuestras compañeras y colegas que hicieron posible este conversatorio. Gracias, Frine. Y pues a las personas que nos siguen escuchando, las seguimos invitando a revisar las redes sociales del instituto, donde pueden encontrar las cápsulas y los materiales de las compañeras, y también a revisar y visitar los sitios de Facebook, Twitter y páginas de las redes, que hoy fueron co-convocantes de este webinario, Mujeres Indígenas y Sexualidad. Linda tarde. Gracias, Sharon. Linda tarde a todas. Gracias. Qué gusto Gracias. coincidir. Igualmente, muchísimo gusto y qué